Y bueno amigos, todo listo para reaccionar un día más a cositas, noticias, información relacionadas con el papá de todos ustedes, el papá de todos los clubes europeos. Va a quedar un video bastante interesante. Vamos a ver algo de Endrick, vamos a ver algo también de algún antimadridista que está totalmente desahuciado. Yo creo que es perfectamente entendible. Es entendible verlos de esta manera tan reventados porque parece que el Madrid no solamente con lo que está haciendo esta temporada y lo que puede hacer a partir del sábado, sino con lo que puede hacer a partir de esta temporada que viene con los fichajes que parece planea hacer Florentino Pérez. Mi única petición, por llamarlo de alguna manera, la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, lo descubrimos juntos y sobre el final me hacen saber su opinión. Sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando mis muchachos, vamos a repasar varias cosas interesantes y me gustaría empezar ya, para no alargarme mucho con esta introducción, me gustaría empezar con lo de Endrick porque ayer parece que disputó su último partido con el Palmeiras, el club que prácticamente le formó y que le ha dejado esta noble sensación, bueno, y la noble sensación del dinerito que le deja el Real Madrid al Palmeiras, pero bueno, le han hecho una despedida a la altura de un chico de la edad que tiene y de la trascendencia que ha tenido dentro de un club tan histórico de Brasil. Lo voy a colocar en la pantalla este pequeño clip. Les voy a leer en breve también lo que ha dicho Endrick, una de las cosas que ha dicho entre otras cosas, y ya saltamos al siguiente tema. Miren esto. Es impresionante, sobre todo me impacta esta imagen que aparece aquí, me pareció sencillamente brutal. También me gustaría mostrarles una imagen en breve que, espérenme, la busco por acá, en la que aparece el mismo Endrick y con las declaraciones que aparentemente ha dicho este chico. Aquí la vi en la foto y dice: solo pido que nunca me olviden, porque yo nunca los olvidaré. Y miren la imagen, ahí se ve que cuando saltó al terreno de juego, al percatarse de que ese era su último partido con el Palmeiras, pues parece que se emocionó exageradamente y no es para menos cuando vio todo esto. Bueno, señor Endrick, es el momento de hacer historia en el club más grande de absolutamente todos los tiempos. Así que bueno, excelente, me pareció muy, muy bonito, de verdad. Y muy bien por Palmeiras, una despedida de verdad que ha estado a la altura. Y las redes sociales inundadas de mensajes de brasileños de Palmeiras agradeciéndole a este chico. Vamos a escuchar lo de Carlos Fité, que es el antimadridista que digo que está totalmente desahuciado. Ayer escuchábamos a Cristóbal Soria también totalmente deshecho. Les recomiendo ese video que está subido en el canal ya. Pero escuchemos ahora a Fité. Fite, una cosa es lo que me gustaría y otra es lo que el baño de realidad que creo que va a pasar el sábado. Si había, es que claro, cuando tú te has ilusionado, ¿no?, pensando en que igual este año el Madrid lo va a tener difícil, el Liverpool, la eliminatoria del City, siempre pasa algo, el Madrid termina ganando. Sobre el papel no hay por potencial, por banquillo, por experiencia, por individualidades, por todo el Madrid es superior al Borussia. Es que no intento agarrarme a alguna cosa y no encuentro ninguna, lo siento, pero es muy difícil pensar en algún factor que pueda incluso si hubiera alguna duda, el VAR ha demostrado que siempre sonríe, la sale cara. O sea, si hay cualquier duda, todo está a favor de que gane el Real Madrid. Por lo tanto, es que no veo nada en contra. Bueno, ahí también tira la pullita de lo del VAR, porque, bueno, porque es su naturaleza, no saben hacer otra cosa que echar este poquito de excremento a lo que puede ser cualquier tipo de logro que pueda tener el Real Madrid. Pero de verdad me pareció un buen comentario, además que creo que puede ser, voy a anular la mufa por si acaso, creo que puede ser hasta honesto. Esta gente sabe que hay una alta probabilidad de que el Real Madrid gane el próximo sábado, pero definitivamente lo que siempre hemos hablado, no quiero que haya en el aspecto Real Madrid ningún tipo de relajación porque es evidente que puede ser algo que nos vaya a pesar durante muchísimos años. Así que bueno, no sé qué les parece a ustedes. A mí honestamente me parece que esto, obviamente a ellos les gustaría que fuera una mufa, pero honestamente me parece
que vaya a ser totalmente legítimo esta resignación que parece que a día de hoy nos demuestran los antimadridistas. Quiero que ahora escuchemos para finalizar a Juanma Rodríguez porque se ha hecho muy viral, por llamarlo de alguna manera, en las últimas horas, el tema de Rodrigo, que se ha hecho tan popular y tan hasta cansino. Y bueno, Juanma Rodríguez ha dado una opinión en la que tal vez tiene algo de razón. Quiero que lo escuchemos y que me hagan saber sus opiniones. Estamos exagerando un poco con este tema. Vamos a escucharlo de Juanma Rodríguez, 3 minutos y medio, pero creo que es bastante interesante, cracks. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, yo quiero decir que lo he refrescado ahora. Venía viendo la escena en la que la bruja... Uy. Sí, esto va de brujas. La bruja le ofrece una reluciente manzana a Blancanieves y le dice la bruja, que no era verruga, feísima, le dice: como te has portado tan bien conmigo, te voy a ofrecer esta manzana reluciente y si la muerdes vas a conseguir cualquier deseo, lo que tú quieras. Si la pegas un mordisco, no te preocupes, que vas a conseguir lo que hayas soñado, cualquier cosa que hayas soñado. Y entonces Blancanieves muerde la manzana, que está envenenada. Lo que yo digo es que el tema de Rodrigo, es la manzana envenenada que los antimadridistas os están poniendo delante de la boca para que la peguéis un mordisco. Y lo que yo os digo es que descartéis la manzana. Cuando os llegue la bruja con la verruga frotando las manos y os diga: morded esta manzana, no la mordáis. No mordáis la manzana, porque lo importante no es la manzana, que está envenenada. La que os están ofreciendo está envenenada. Lo importante es lo que pase el sábado. Lo importante es lo que pase el sábado. Lo importante es la 15ª. Como decía José Luis ahora, en el vestuario a esto nadie le da ninguna importancia. Nadie ha mordido esa manzana. Nadie quiere morder esa manzana. Oiréis aquí a los corifeos, morded, morded. Si mordéis la manzana, nada. Despreciad la manzana. No existe la manzana. Y a Rodrigo le digo: Rodrigo, de verdad, a partir del lunes, aquí las puertas no se le cierran a nadie. A partir del próximo lunes podemos hablar de lo que tú quieras. Yo sé que tú quieres seguir. Yo sé que tú quieres seguir porque me lo han dicho. El sábado. ¿Cómo solucionas esto, Rodrigo, el sábado? El sábado solucionas esto marcando el gol que le dé al Real Madrid la 15ª. Y cuando lo marques, te besas el escudo. Me ha copiado. Dices: yo quiero seguir aquí. Por favor, no moleste. Me ha copiado. Yo quiero seguir aquí. Yo quiero seguir aquí porque yo soy madridista. Entre tanto, Rodrigo, para ayudarte y para ayudar al Real Madrid, los madridistas no vamos a morder la manzana envenenada que nos ofrece la bruja Damián, la bruja Cristóbal Soria, la bruja Fité y la bruja Petón. No la vamos a morder. No queremos esa manzana envenenada. No queremos esa manzana envenenada. Lo importante, la 15ª, el sábado a las 9 y a las 11, levantar la Copa de Europa y que graban el nombre del Real Madrid. Lo demás, olvidaos. Rodrigo, a por el Dortmund. Marca el gol decisivo de la final. Los madridistas te queremos y estamos contigo. No tengo que decir nada más. Bueno, cracks, ahí está lo que les estaba comentando. Estos monólogos de Juanma Rodríguez suelen ser bastante interesantes en ese aspecto. Él básicamente intenta hacer ver o restarle importancia a todo esto que tal vez nosotros hemos sobrepensado. A mí, honestamente, no deja de parecerme cuanto menos curioso todo esto y me tiene bastante cansado. Sin embargo, fíjense cómo él prioriza lo que realmente deberíamos estar pensando y priorizando evidentemente nosotros. La final, por el Dortmund, olvidarnos de absolutamente todo lo que está en este asqueroso entorno que es los medios de comunicación. Ahí evidentemente el antimadridismo, y es que es precisamente una de las cosas por las que yo he dicho Rodrigo se ha equivocado, porque el tiempo en el que lo dice no es el más correcto, debido a que, claro, esto es como darle
cabida al antimadridismo para echar mierda y es lo que han estado intentando hacer. Por eso me parece tan brillante este discurso de Juanma Rodríguez. Y evidentemente si Rodrigo nos hace campeones de Europa, nuevamente yo voy a olvidar absolutamente todo lo que sucedió. Ya creo que si no pasa nada, si esto se muere aquí, pues evidentemente lo habré olvidado en poco tiempo porque son calentones de momento, pero la verdad es que sí fue bastante insensato en muchos aspectos. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, más tarde venimos con otro video, like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video, a la Madrid y chao chao.